Luis Villoro desmonta en tan solo unas cuantas páginas de su ensayo El pensamiento moderno, la filosofía del Renacimiento, toda una cantidad gigante de convencionalismos a los que nos parecen tan cotidianos, pero que a la vez tienen tan poquísimo tiempo considerando la historia de la humanidad, que uno piensa, wow, es impresionante. Y bueno, él parte precisamente con una obra de teatro llamada El Teatro del Mundo, en donde hace referencia precisamente a la farsa cósmica, por así decirlo, y es una comedia de la vida en donde el autor es Dios, y en ella los participantes, los actores, tienen que interpretar un papel, y el mejor de ellos será el que mejor interprete ese papel hasta el final de la obra. Y es una obvia referencia al pensamiento medieval previo a la denominación que él hace de el hombre moderno. Y también diserta precisamente sobre este término, sobre lo moderno, que implica una temporalidad pasada en la que las características son naturalmente distintas, ¿no? Entonces, en este sentido, habla de moderno como un pensamiento disruptivo. Y esto transcurre aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVII, más o menos, que de hecho habla de que es imposible rastrear genealógicamente hasta un origen específico, porque no hay una línea o una serie de pistas que se puedan rastrear específicamente. Y de hecho hay ideas y hay pensamientos que datan de incluso el siglo XIII aproximadamente, menciona Luis Villoro, y que culminaron en las invenciones y las reflexiones y los postulados que tuvieron personas entre el siglo XV y el siglo XVII. Y de hecho arranca precisamente con Nicolás de Cusa. De Cusa me parece que fue el que empezó con toda la revolución filosófica y humanista, en donde uno deja de tener una posición dada en el universo. Lo que se creía, y esto es muy extraño de asimilar, es que la Tierra era una esfera, bueno, es una esfera que se encuentra en el centro del universo, es el centro de todo, y en el centro de esa esfera también hay un centro celestial, que en esta ocasión pues obviamente tiene que ser en alguna región de Europa, específicamente donde se dio el nacimiento de Jesús, bueno, en Jerusalén, que es donde se redimió por los hombres y la humanidad, y ese es el inicio de todo, ¿no? Ese es el inicio de la humanidad, ese es el centro de todo el mundo, en Jerusalén, y alrededor de ello pues está la periferia, donde ocurren diferentes cosas, y la gente cumple con sus papeles y los roles, y el rey cumple el rol de rey, el plebeyo cumple el rol de plebeyo, y la gente, cumple su rol que se le haya asignado por la naturaleza. Entonces, alrededor de todo esto hay otras 7 estrellas, hay otras 7 esferas, mejor dicho, que son como cáscaras vacías, que son 5 de ellos son los planetas que hasta ese entonces se habían descubierto, y los otros 2 eran la luna y el sol. Y aparte de eso había una esfera más, que era el campo celeste. Es decir, todo esto que estoy mencionando es el mundo sublunar, que es la Tierra y sus alrededores, y por el exterior está el campo celestial o el mundo celestial, que es donde están las estrellas, y se creía que era una esfera que pues, proyectaba su imagen sobre todos nosotros al anochecer. Una cosa muy extraña, un modelo muy raro, hay que investigarlo para poder asimilarlo mejor mentalmente. Y bueno, empezaron a haber cambios precisamente con Nicolás de Cusa, quien señala que muy probablemente nosotros no estemos en el centro del mundo, y no solamente no estemos en el centro del mundo, sino que el espacio es infinito, y por lo tanto, al ser infinito, de una extensión inconmensurable, cualquier lugar, desde la perspectiva en que tú lo mires, es el centro del universo, y por lo tanto nosotros no estamos ahí. Y estos fueron uno de los primeros pasos que se dieron en un cambio de paradigma humano, y es sumamente impresionante porque joder, no venía pensando un peón cualquiera que trabajaba para su señor feudal, que su vida ya estaba dada de principio a fin, y esta seguridad, esta determinación divina cósmica de la naturaleza es la que pues bueno, hacía
su actuar, dirigía su actuar. Y cuando ya no somos nosotros el centro, pues quiere decir que a ver qué pasa aquí, de qué estamos hablando. Después llegaron personajes como Copérnico, ¿no? Que remodelaron por completo la disposición de los planetas y del sistema solar. Y hablábamos de que ahora nosotros girábamos alrededor del Sol. Todos los planetas, los que se creían cáscaras vacías, empiezan a cobrar forma, toman vida y giran alrededor del Sol junto con nosotros. Y hay un ciclo y hay formas y transiciones que se hacen cada cierto tiempo. Y todo esto comenzó con Copérnico. Entonces nuevamente no somos el centro del universo. Y luego viene Giordano Bruno, que Giordano Bruno yo creo que supuso una de las revoluciones mentales más grandes, y no había leído mucho al respecto sobre él, sobre qué aportó a la humanidad, y sin duda fue algo gigante. Y pues bueno, lo que hace Giordano Bruno es básicamente decir, a ver, si donde quiera que uno se posicione en la vasta infinidad del universo es el centro, pues ¿por qué no aplicar lo mismo para nosotros? Eso quiere decir que nosotros no somos el centro del mundo. Eso quiere decir que tal vez, solo tal vez, nuestras vidas no estén determinadas por una naturaleza, sino que influye más bien nuestro actuar y la decisión que nosotros podemos tomar con ello. Y esto fue el inicio, el inicio no concreto, pero sí el inicio simbólico de un cambio en el paradigma del pensamiento del hombre. Y aquí es cuando nace el hombre moderno, y con ello, precisamente desde el surgimiento previo de varios siglos atrás de los burgueses, es cuando se crea una nueva clase aristocrática con poder, y ya se empieza a sobreponer y empiezan a competir con la propia iglesia como institución. Y tienen poder, y de hecho incluso cuando se habla de las familias de los Borgia, que eran, también estaban los Sforza, ¿no? Pero se habla de los Borgia como un grupo de mercenarios que prestaban sus servicios a los reyes, y lo que hacían era combatir en su nombre, no a cambio de dinero, y con ello pues fueron agarrando poder poco a poco, y sus fuerzas de hecho a veces eran el sostén del ejército de distintos reyes. Y pues los Borgia empezaron a controlar incluso los papados con estas familias representadas en su nombre. Es una cosa impresionante como el poder de una clase aristocrática que empieza a surgir poco a poco, empieza a cobrar una gran relevancia en la historia de la humanidad, y cómo empieza a destronar a otras instituciones o a otros seres o individuos que se creía que tenían su posición dada desde un principio a otro. Y estas partes tan especiales de gente, de estos modelos, son las que empiezan a crear un ideal aspiracionista para las personas, y empiezan a ver que si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no podría intentarlo? Y mi actuar ahora no está determinado por la naturaleza, sino por las propias acciones que yo decida realizar en función de mis objetivos. Y esto parece tan obvio en nuestros tiempos, pero en aquel momento pues fue como una disrupción, es como un punto y aparte, es como cerrar el libro o pasar página y cambiar a un capítulo nuevo completamente en este pequeñito fragmento que es de la historia de la humanidad. Y pues todo empezó, ¿no? con todos estos personajes. Pensamientos extendidos al respecto sobre Giordano Bruno están que también dejaron de verse a sí mismos como el centro del universo y el centro del planeta Tierra, de modo en que cuando conocieron y tuvieron acceso a diferentes civilizaciones y partes del mundo, dijeron, o bueno, más bien él dijo y propuso, si nosotros hemos venido pensando que nuestra cultura es única y es la correcta y es la que debe permear sobre todo este pedacito de tierra, ¿por qué no cambiar esa mentalidad? ¿Qué acaso no existe la pluralidad de culturas, la pluralidad de ideologías, la pluralidad incluso de religiones? Si nosotros no somos el centro, y así como hay estas condiciones en este mundo y se distinguen de otras, ¿por qué no puede suceder lo mismo a una escala más pequeña, más microscópica, si lo quieres ver en comparación con la vastedad del universo? Y él dice, ¿no es acaso tan válida la religión y tan válida la concepción de un Dios creador según en función de la sociedad y el espacio geográfico donde se encuentre determinada cultura? Nosotros no somos
únicos en ese sentido y deberíamos de permitir esa pluralidad. Y esto yo creo que es de lo más revolucionario, ¿saben? Que se puede pensar, al menos en un periodo en donde veníamos arrastrando una unilateralidad ideológica en todo sentido, en donde todo estaba determinado ya y todo tenía un principio y todo tenía un fin, que como ya mencionaba hace un rato, el inicio era con el sacrificio de Jesucristo para redimirnos a los seres humanos, y después con el advenimiento de Dios personificado para juzgar a la humanidad. Es increíble, es impresionante, pues, y esto apenas tiene 300 años, 200 años, más o menos. Es bestial, el salto que hemos dado es impresionante y uno no puede dejar de imaginar o solo pensar qué va a pasar o cómo vamos a hacer de aquí a 100 o 200 años en el futuro. Es increíble. Y bueno, también por otro lado estaban los Medici, ¿no? Que también controlaron parte del papado y eran comerciantes, precisamente los burgueses que nacían de los burgos en la Edad Media, que eran poblados, digamos, ajenos a un señor feudal. Pues ellos se dedicaban al comercio, se dedicaban al tráfico de mercancía y con ello empezaron a hacerse de poder económico, y con ese mismo poder económico empezaron a obtener poder político, y del poder político pues bueno, empezaron a tener posiciones de control en la jerarquía social más elevada. Y con ello pues surge la burguesía, ¿no? Que después se convertirían en los dueños de los medios de producción. Y empiezan a volverse nuevamente, como ya dije, en un ideal aspiracionista para la gente, para el peón, para el que se encontraba hasta abajo, y ahora por mera posibilidad y potencial de sus acciones, pues podía llegar a esa posición. Y pues imagínate ese descubrimiento, ¿no? Lo que supuso para las nuevas generaciones que se venían. Es maravilloso, la historia es maravillosa. Hay una frase muy potente de Nicolás de Cusa en la que Dios dice lo siguiente: sé tú tuyo y yo seré tuyo. Es una contestación que hace Dios hacia el hombre, diciéndole y dándole a entender que para poder habitar esta deidad dentro de sí, es necesario que primero se convierta en sí mismo y escoja su propio destino para permitirle a él entrar dentro de su alma o de su ser. Es una frase poderosísima considerando que se dijo en el siglo XV más o menos. Y bueno, aquí en el segundo capítulo, el tercer capítulo, perdón, o el segundo ya ni recuerdo, Luis Villoro nos habla acerca de Giovanni de Pico y de Luis Vives. Giovanni de Pico fue un humanista, teólogo y yo diría filósofo renacentista que con un alegato o discurso llamado Sobre la dignidad del hombre o algo por el estilo, puso en papel y en palabras y aterrizó por completo el pensamiento del Renacimiento. Quedó plasmado para la perpetuidad y con ello reinterpretaba la posición del hombre en el mundo y las capacidades que éste tiene, y de hecho retoma mucho la idea de las potencialidades aristotélicas, en tanto que el hombre, al no ser, digamos, un engrane más dentro de este mecanismo gigantesco que es el universo, a diferencia de todas las otras especies que hay en el mundo, él tiene la potencialidad de convertirse en lo que él quiera utilizando las herramientas a su alrededor. Y esto no quiere decir, y lo señala Luis Villoro y también Giovanni de Pico, que es un florentino si no me equivoco, no quiere decir que tú digas, yo quiero ser alto y te vas a hacer más alto, yo quiero ser más fornido y te vas a hacer más fornido, que en algunos casos estas transformaciones físicas se pueden, ¿no? Pero va a una cuestión más trascendental, habla del ser, habla de las posibilidades de acción, de nuestra libertad de acontecer, de ser y existir y de trascender los elementos que tenemos a nuestro alrededor para construir algo a través de la cultura, por ejemplo, que es una de las cualidades únicas que tenemos como especie. Así como existen infinidad de animales en el mundo, de subespecies, de insectos, de bacterias, que cumplen una función, tienen una noción de lo que tienen que ser, el hombre, su esencia radica en ser lo que él quiera, radica en tener esta libertad de elegir y forjar su propio destino y hacer camino al andar, ¿no? Como dice esa famosa frase.
y es precisamente adoptando las cualidades de todos los demás que puede conseguir esto. Y es increíble cómo no formaba parte del imaginario colectivo en aquel entonces, y tuvo que venir un hombre, un chico incluso, porque era joven, era muy muy joven, tenía 23 años creo, Giovanni de Pico, a decírnoslo, a decírselo a la gente, a decirle, ¿sabes qué? No, las cosas no son así, ¿no? Y hasta entonces se seguía una tergiversación, creo yo, de la noción aristotélica de que todo tenía su esencia y por lo tanto la esencia del hombre pues era tal, ¿no? Y tú estabas relegado a cumplir con este papel, que era lo que ya hablamos sobre el gran teatro del mundo. Y aquí entra Luis Vives, sí, creo que es Luis Vives, que escribe una obra llamada El histrión del mundo, no recuerdo muy bien cuál es el nombre, pero pues es una obra que se contrapone al gran teatro del mundo, y en ella los dioses están sentados en un palco observando la creación del cosmos y todos y cada uno de los acontecimientos que llevaron a la realidad que se estaba aconteciendo en ese momento, y ellos como observadores pasivos reían y lloraban y se emocionaban hasta que de pronto entra a escena un mimo, el mejor mimo que haya visto jamás la humanidad, y comienza a imitar a los propios dioses y comienza a adoptar sus propias cualidades, sus propias actividades, y todos se emocionan y ven que no está siguiendo ningún papel aparente, y de pronto es una planta y se mantiene en un estado vegetativo, y de pronto empieza a realizar actividades y crea cosas y se sale de su papel. Y llega un punto en el que se sale de la tarima y se va al palco con los dioses e imita al mismísimo Júpiter. Y ese mimo es el hombre, es el hombre apropiándose de las cualidades de Dios, es la carne que se supo Dios, y es precioso, es maravilloso, y no sé, pocas cosas son tan inspiradoras como leer este tipo de anécdotas históricas y de obras de teatro, y es increíble pues porque cambia el paradigma del hombre, y esto tan solo ocurrió hace 500 años, que hace 2500 años nos estábamos matando con lanzas y espadas. Es impresionante, es sumamente impresionante, y Luis Villoro es un puto genio al recabar todo esto en un ensayo bellísimo. Tommaso Campanella, o también conocido como Tomás Campanella, poeta y filósofo italiano, hablaba precisamente del hombre como un artífice racional, como la consecuencia racional de Dios con la posibilidad creadora a través de la razón. De ahí vienen concepciones como las del ojo y la mano para enaltecer los grandes valores que se estaban permeando durante el Renacimiento. El ojo como la capacidad contemplativa a través de la razón, en tanto que nosotros podemos observar y apreciar el mundo natural que nos precede a nosotros como especie superior, y las posibilidades que nosotros tenemos para transformarla a través del trabajo, con la mano evidentemente, a través de la razón. Una no puede existir sin la otra, por lo menos no debería de ser en el pensamiento renacentista, ya que el trabajo sin el uso previo, la concepción de una mirada racional, carece de sentido, carece de un motivo para seguir haciéndose. Nosotros construimos, o el hombre renacentista construye sobre el mundo natural, crea una consecución de este y abre la puerta a un nuevo mundo, el mundo de la transformación a través de la razón. Creamos símbolos que son ajenos a este, como por ejemplo las leyes de la mecánica o las leyes del arte. Esta concepción sobre unas reglas, unas estructuras que se tienen que seguir para llevar a cabo un modelo creativo, artístico adecuado, pues son ajenas al mundo natural, son creaciones del hombre. Nosotros tomamos elementos de la naturaleza y los utilizamos para transformarlos a nuestro favor y convertirlos en algo completamente diferente. Esto parece sumamente obvio y sumamente racional, pero en aquel entonces fue un descubrimiento tal que todo este pensamiento empezó a esparcirse y se regó por todos lados, ¿no? Y llegó hasta pensadores como el mismísimo Leonardo da Vinci, ¿no? Que pues eran el ideal perfecto del hombre renacentista, uno independiente, uno que forjaba su propio camino y como labrador que va estableciendo su propia ruta y los objetivos que tiene como ser humano, pues se convirtió en un ejemplo a seguir.
¿Y hacia dónde desembocaba todo esto? Hacia la cultura precisamente, hacia el enaltecimiento de la estructuración de un mundo simbólico, ajeno a lo natural, ajeno a los animales, ajenos a... de hecho, una de las cosas más preciosas que se habla es sobre la poesía de ¿cómo se llama? De Tomás Campanella, perdón, porque él habla de que el hombre es el artífice más grande y más impresionante después de Dios, precisamente porque a pesar de no haber sido dotado con las mismas armas, con las mismas herramientas que tienen otros para defenderse, animales que tienen pieles escamosas o tienen alas con la posibilidad de volar, el hombre vuela sin tener la capacidad innata de hacerlo. El hombre se protege y aprende a utilizar herramientas para defenderse sin haber sido su vocación o la naturaleza dándole a él la herramienta de manera genética, de manera biológica. Nosotros, a través de la razón, podemos imitar el comportamiento de los animales, podemos apropiarnos de ellos y superarlos incluso con creces, debido a la mano creadora viendo a través del ojo de la razón. Es increíble cómo hasta el siglo XVIII fue que se concretó la idea de una historicidad humana y que la historia no era una situación inamovible, inapelable, incambiable y completamente inspirada y dependiente de los antiguos, de lo que ya había sucedido, de lo que otros dijeron, de lo que otros pensaron y obviamente de una posición divina que había determinado las condiciones de las cosas hasta el fin de los tiempos. Es sorprendente cómo hasta ese punto nos desprendimos de ello. Y de hecho en gran parte pues está expresado por Maquiavelo en sus obras, incluso en Fragmentos del Príncipe y en otra obra que no recuerdo muy bien, pero pues habla sobre la noción de la historia, ¿no? Y cómo recae en nosotros como seres humanos ir construyéndolas. Se hace una separación y de nosotros, de lo natural, construimos una ficción en función de nuestros objetivos, en función de las cosas que nosotros vayamos labrando, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros textos, con nuestra cultura, con todo lo que nosotros vayamos creando, se va haciendo la historia y se va iterando, no da saltos en el tiempo. Todos nos apropiamos de lo que dijeron otros antes y vamos iterando, lo vamos complementando, lo vamos replicando, lo vamos corrigiendo, lo vamos eliminando y lo vamos transformando hasta construir nuestra sociedad, que incluso tampoco va a ser inapelable, sino que puede transformarse y puede seguir evolucionando con el paso del tiempo. Aquí es cuando empiezan a surgir las utopías, como por ejemplo la de Tomás Moro, que de ahí deriva la palabra, y cómo se crea una noción de una sociedad que se puede construir a través de la razón, a través de, como decía, luego de atender a un cliente, que aquí surge la noción de la utopía construida a través de la razón, a través del pensamiento, a través de la crítica, y se ve ya como algo plausible la posibilidad de mejorar el estándar humano y la forma de vida y el estilo de recreación, de realizar nuestras actividades con una mayor eficiencia y una mayor, cantidad de satisfacción para el individuo. Es impresionante como apenas en estos momentos empieza a atisbar esa visión, y de hecho el problema aquí que yo veo es que se ve a la naturaleza como una fuente ilimitada de recursos y herramientas que nosotros como entes superiores tenemos la disponibilidad e incluso obligación de utilizar para transformar nuestro entorno, y no hay una noción de límite, no hay una noción de decir, sabes que hasta aquí es suficiente, hasta aquí vamos a apuntar. No, al contrario, Leonardo da Vinci apuntaba hacia el infinito, ¿no? Y nosotros teníamos que igualarlo según el campo en el que nos encontráramos, y esto pues en la modernidad, en la posmodernidad que ya nos encontramos, ha conllevado a crisis climáticas, de deforestación, de contaminación del agua, del aire, de una cantidad de zonas protegidas que se encuentran en peligro, especies que están al borde de la extinción, caza desmesurada, todo ello persiguiendo lo que llamaban en aquel entonces la virtud, ¿no? Que entiéndase la virtud con el origen de la palabra romana, o la traducción romana, no la griega, la virtud, que quiere decir la libertad creadora, la libertad de aprovechar lo que tengas en tu entorno y transformarlo para conseguir un fin. Es una lástima, es un pensamiento
innovador en aquel momento, pero desbocó en un descontrol en el futuro. Sin embargo, pues ahí está, ¿no? Y es sumamente impresionante cómo se hace una crítica del entorno y se cambia la noción de la historia. La historia ya no es algo dado y intransformable, y yo creo que eso es lo más importante, una noción de iteración sobre la historia, una historicidad. A diferencia de lo que se pensaba en el pasado, precisamente entre los platónicos incluso, que hacían una distinción entre el alma y el cuerpo, entre un mundo terrenal y uno simbólico, o un mundo idílico de donde se extraía todo, ¿no? Que desde ahí partían múltiples filósofos presocráticos, como por ejemplo Tales de Mileto, Anaxágoras o Anaxímenes, que cada uno tenía su propia propuesta del arjé, que es la sustancia eterna de la que está hecho el universo, cuyas propuestas variaban, pero tenían una constante, no algo que se repetía, y era un elemento primigenio, ajeno a nosotros o a nuestra observación, del que se desprendían fragmentos e interactuando entre unos y otros, más o menos según la postura de cada uno, y daban forma a la realidad tal y como la conocemos. Pues bueno, también está Platón, con un mundo de donde desciende el ideal perfecto de las cosas y se convierten en las distintas cosas que nosotros podemos observar. Y bueno, en el pensamiento renacentista se deshace esta idea. La esencia misma es la naturaleza a través de la razón, o más bien la razón manifestándose a través de la naturaleza, y es una sola. El universo es uno solo, con cada uno de sus elementos indivisibles, y nosotros somos parte de ese mismo, y podemos moldearlo. Nuestra labor es, como diría Nietzsche, la del escultor, la de darnos formas de llegar a un perfeccionamiento. Y pues nada, ese es uno también de los grandes paradigmas, porque gracias a ello la perspectiva que se tenía sobre la ciencia cambió. Ahora todo formaba parte de un todo, y había una especie de pensamiento primitivo de sistemas correlacionales unos con otros. Había leyes universales bajo las que se regía todo en este mundo, y un sistema no es un sistema con una esencia propia, sino que su esencia depende de la interacción con los demás, es decir, es una esencia universal compartida, y cada una de las interacciones que tienen, por ejemplo, un árbol sembrado en tierra fértil, pues depende también del si hay un río cerca, qué tan fuerte es el caudal, si hay, por ejemplo, lluvias constantes para un sistema de irrigación natural, y diferentes fenómenos y manifestaciones físicas o elementales que van a hacer que un sistema funcione en relación con lo que ocurre con otro. Esto parece nuevamente muy evidente, pero en aquel entonces supuso una revolución. Y pues cambió nuevamente el paradigma del pensamiento humano. Habría sido imposible concebir a la ciencia moderna de no ser por ese cambio en la mentalidad de ver a la naturaleza como un ente que se puede dominar, que se puede entender, y previamente, claro, y después que se domine, se puede transformar, se puede convertir, se puede aprovechar todo como un recurso transformable y convertirse en objetos, convertirse en herramientas, convertirse en edificios, en naves, en todo tipo de utensilios, artefactos y herramientas que puedan servir para a su vez construir todavía nuevos elementos cada vez más complejos, avanzando en la curva de la complejidad. Y es curioso como uno de los primeros científicos o magos, como se menciona también en aquel entonces, que no había una distinción entre la magia y la ciencia, porque todo era de conocimiento netamente empírico a través de un conocimiento que no se basaba en la matemática, de un método que no se basaba en la matemática, sino en la deducción y en la observación, lo cual pues en consecuencia traía resultados no muy acertados o a veces errados, pero era un principio primigenio, ¿no?, de lo que sería. Y se habla de, como decía, de los dos primeros genios que a su vez eran ingenieros, que eran Leonardo da Vinci, que era un arquitecto o un encargado de diseñar edificios, y Johannes Kepler, quien pues básicamente estableció el sistema solar y elíptico del planeta, y bueno, el resto de los planetas en el sistema girando alrededor del Sol. Es bastante curioso, es muy interesante, y pues bueno, aquí básicamente se explora esa parte en este capítulo, que es cómo la naturaleza empieza a cumplir una sumisión o una
función de herramienta para el hombre. Y se menciona obviamente un principio fundamental, y es que la instrumentalización no puede preceder a la explicación. Es decir, primero tiene que haber un proceso de estudio, de explicación y después de instrumentalización. Es curioso porque de nuevo parece obvio, pero tiene hasta sentido que se desarrolle en ese momento, ¿no? Como hasta entonces se pensaba que las cosas tenían una finalidad única, que yacía en ellos por no por autonomía, sino por razón y peso de que eran esa misma sus funciones naturales dotadas por la creación del mundo, por Dios. Y en este caso no, en este caso las cosas se pueden estudiar, se pueden modificar y se puede transformar en diferentes elementos. Y esto pues obviamente requiere de un proceso en el que primero se explica el funcionamiento de algo en relación con todo lo que hay a su cercanía, y con ello pues se le instrumentaliza y se le puede modificar a su vez los elementos que están alrededor, dependientes y codependientes de él. La aplicación de la matemática a la naturaleza parece extraña. Es una ciencia a priori, que no deriva de la experiencia, sino que tiene validez ideal, y la naturaleza está dada por los sentidos. ¿Cómo pensar que el conjunto disímbolo de lo dado en la percepción puede albergar relaciones matemáticas entonces? Solo por el supuesto de la racionalidad necesaria de la naturaleza. Si la naturaleza es racional, deberá poder expresarse en lenguaje matemático. Aquí surge uno de los cambios más drásticos, creo yo, a la hora de concebir el mundo y la naturaleza como, pues ya mencioné en reiteradas ocasiones, una herramienta que puede ser dominada. Y es la percepción del mundo vista a través de la matemática. Hasta entonces, como habíamos dicho, se basaban en el empirismo, en la observación y en la experimentación. Y en esta ocasión, lo que hizo Leonardo da Vinci fue proponer la experimentación como un método previo, utilizando las matemáticas para después llegar a una razón. Es decir, es invertir lo que hasta entonces se había estado haciendo, que era determinar la razón de algo y con ello tratar de explicarlo a través de la observación meramente. Y ahora lo que él decía, no, es que hay que experimentar con ello y después describir y explicar su razón, y no experimentarlo, ni observarlo, ni meditarlo con los sentidos. Y esa es una de las contradicciones más bárbaras, ¿no?, que hubo en ese momento, porque él dice, no, a pesar de que el mundo natural se experimenta a través de los sentidos, es necesario emplear la matemática, que es una solución ideal, es un razonamiento no físico, simbólico solamente, a pesar de que el mundo no sea de esa manera. Y él dice, no, hay que observarlo a través de la matemática y con ello poder determinar su forma de ser, explicarlo y con ello poder aprovecharlo y transformarlo. Nuevamente la ciencia moderna hubiera sido inconcebible sin estos pasos que se fueron dando poco a poco para desarrollar el método científico, y de hecho de eso se habla más adelante, o bueno, de ello hablaría más adelante Francis Bacon, ¿no?, diciendo que solo si la naturaleza obedece en todas sus partes a reglas racionales, pues es que podrá ser doblegada. Y es que solo entonces ofrecerá la materia para crear un mundo nuevo, el llamado Regnum Hominis, o el reino del hombre, ¿no?, en la tierra, que es de lo que habla Bacon. Luis Villoro describe en este noveno y penúltimo capítulo, llamado La crisis de la modernidad, la caída de toda la ilusión que se había tenido, al menos en ese momento, por los grandes pensadores durante esos 400 años aproximadamente, en los que se crearon inventos, estructuras, métodos, nuevos trabajos, nuevas formas de hacer las cosas, y llegamos a un punto tal de desencanto y de deshumanización del propio hombre. Y Luis Villoro señala aquí que con la creciente llegada del capitalismo, y que pasó a formar parte de gran parte de la economía de Occidente, vienen problemas, y uno de esos problemas es tanto la humanización de la materia y la cosificación del hombre. Es curioso cómo el hombre pasa a ser visto también como una propia herramienta para cumplir los fines de uno, y en tanto que somos individuos completamente independientes y que poseemos la libertad para perseguir nuestras
pasiones, nuestros objetivos y las metas que nos planteamos, independientemente de la carga moral que éstas puedan tener dentro de la sociedad, porque uno tiene el derecho y la libertad de hacerse a como guste. Podemos deshumanizar a las otras personas y podemos verlas como un medio para un fin. El hombre deja de ser el fin en sí mismo y se puede convertir en una herramienta más, en una técnica, y esto es lo que promueve el capital, es lo que, bueno, más bien el capitalismo, lo que promueve el libre mercado, en tanto que se busca una regulación por medio del propio mercado. Toda actividad, siempre y cuando sea redituable, siempre y cuando sea fructífera y persiga los objetivos de un individuo, no importa lo que se haga en nombre de esa libertad. Y eso es bien peligroso, muy muy peligroso. Y pues bueno, una de esas actividades, pues podemos hablar, es el narcotráfico aquí en nuestro país, ¿no? Aparte de eso, pues de este desencanto, se crean dos tipos de hombres. Bueno, se crean tres, ¿no? Tres escenarios y dos tipos de hombre. Uno es el hombre capitalista moderno, que vela completamente por sus intereses en un mundo plagado de competitividad, donde ya no existe el colectivo, ya no existe la comunidad, ya no existe el apoyo mutuo, y tú eres un hombre a merced de fuerzas y tendencias que son más grandes que tú, y tú tienes que enfrentarte a todos ellos, independientemente de si tengas que aplastar a los demás, de utilizarlos como herramientas, como hacha y escudo para protegerte de los demás y así crecer y aumentar tu riqueza o tus posesiones materiales. Todo eso es lo que tienes que hacer para poder sobrevivir en este ecosistema sumamente hostil y destructivo. Y por otro lado está el otro hombre, el hombre que se encuentra a merced de todas estas fuerzas, de toda esta violencia, de todo este mundo hostil, que debido a que ya no existe un colectivo, él se encuentra solo, se encuentra abandonado y termina convirtiéndose en un individuo más de la masa, en un miembro más de una, digamos, fuerza que por sí sola no tiene mucho voz, o no tiene mucha voz, o no tiene voto, y solamente encuentra su lugar en el mundo formando parte de una ola de individuos que cumplen con los objetivos de otra persona más para hacer realidad lo que esta persona quiere. Es un escenario muy triste y realista lo que plasma Luis Villoro, o como describe más bien la modernidad. Y pues se crean estos tres escenarios, ¿no? Uno en el que, nostálgicos, añorando el pasado, añorando un mundo que ya fue y ya se terminó, tratamos de revivir esos valores, esas estructuras, esos métodos de organización social, para tratar de regresar a un momento previo en el que la modernidad todavía no formaba parte de la cotidianidad. Y con ello se viene un escenario de oscurantismo en el que empezamos a retomar todos los problemas, la deshumanización nuevamente del hombre, a un determinismo muy perjudicial. Y pues el segundo escenario que plasma es uno en el que podría ser la falacia, no es la falacia, sí es la falacia naturalista, en el que las cosas son así, ya no hay que moverlas, nosotros tenemos que adaptarnos a ello y sin importar las condiciones en las que tengamos que desarrollarnos y formarnos como sujetos, no importa, así son las cosas, tenemos que acoplarnos y no hay de otra. Esa es la segunda, digamos, el segundo supuesto que plantea Luis Villoro. Ambos son sumamente trágicos, muy tristes, llevan a un periodo de oscurantismo y depresión, con un surgimiento nuevo de múltiples enfermedades causadas por el estrés, por la tristeza, por el desamparo que siente el hombre. Y dice, pero no tiene que ser así, puede haber un tercer escenario. Y este tercer escenario es en el que nosotros tenemos que empezar a rastrear las utilidades que nos dejó el origen de este nuevo mundo que es el modernismo, y empezar a agarrar lo que sí nos sirve y hacer de lado lo que no, y empezar a desarrollar nuevas técnicas, nuevos instrumentos, nuevos métodos, nuevas formas de organización para la sociedad, y tratar de redirigir nuestro entorno hacia un nuevo renacimiento, hacia una nueva forma de percibir al ser humano y de ver las cosas, y no solamente al ser humano, sino al entorno, al universo, a las cosas, la materia que nos rodea, y que no solamente son herramientas para conseguir un fin, sino que son
razón y peso de existir esas cosas, como un árbol, por ejemplo. Un árbol no tiene que cumplir una función, existe por razón y peso de eso, ese es su valor. Y pues es la invitación que nos hace Luis Villoro, ¿no? Antes de llegar al último capítulo, tratando de rastrear los orígenes de esta modernidad y cómo podríamos aprovecharlos en nuestro entorno actual para construir un nuevo renacimiento. Yo soy José Ramón Hidalgo y estuviste en la Caverna de Homero. Bye.